Clase de matemáticas para octavo grado. Matemática, octavo grado, triángulos equiláteros. Bienvenidos a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Gracias por su fiel sintonía. Mi nombre es Doris Ochoa y me acompaña Abraham Guevara. Muchas gracias por estar ahí pendiente siempre de las clases de matemática y estar con ánimo para aprender cada día. Doris, ¿es la hora de qué grado? de noveno grado. No, Doris, ¿qué noveno grado? Tú estás confundida, es octavo grado. Como ustedes es pueden que ver. me gusta el contenido que estamos viendo en noveno, Abraham. Sí, pero ahorita vamos a octavo, tranquila. Sí, tienes razón. Después vamos a noveno. En la página, Doris. 119. Excelente, pueden ver ahí ustedes, página 119 en su libro de texto. Ahora sí, Doris. Ahora sí, preparados. Te presento el problema inicial. Sí. Coloco el respectivo icono. Y para este problema tenemos la siguiente información. Tenemos que ese triángulo tiene una característica especial. El triángulo ABC es equilátero. ¿Te recuerdas del concepto de equilátero? La tilde, Doris, no Sí. te olvides. Equilátero. Equilátero, vamos a ver. Yo recuerdo que tenemos una clasificación de triángulos según sus lados. Ujú. Triángulos escaleno es aquel triángulo que sus tres lados son desiguales. Ujú. Tenemos el triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Eso lo vimos recientemente en unas clases de este grado, ¿no? Sí, en la teleclase anterior. Correcto. Y el que tú estás mencionando en este momento cumple con una característica que es sus tres lados tienen la misma medida. Entonces voy a colocar aquí una identificación para decir que estos tres lados son iguales. Me parece. Bueno, ¿qué nos piden? Nos piden demostrar lo siguiente. Uno, que demostremos que los ángulos, bueno, me quedó muy unido. Los ángulos internos de este triángulo Sí. son iguales. Muy bien. También, ¿Solamente? no, también que la medida es 60 grados. Dos cosas, que son iguales y además que su medida es 60 grados. Me queda claro. Utilizando simplemente que sus tres lados son iguales. Utilizando solamente eso. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se te ocurre hacer? No sé, dime tú. Vaya, yo te realmente doy la tengo duda pista. en esto, ¿no? Vale, vamos en orden. Sí. Para verificar que los ángulos son iguales, yo he traído un recurso. Ah, ya vamos a la solución. Sí, ya vamos Ah, a pues nuestra coloquemos solución. nuestro icono. A nuestra solución. El respectivo icono, ¿sí? Ajá. Mira este triángulo que he traído. Sí. Observen en casa. Es igual al que tengo acá. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir? Este me va a servir para comprobar esta parte, que los ángulos son iguales. Como este es igual al de acá, o sea, te fijas, lo puedo girar y es igual porque es equilátero. Muy bien. Este ángulo que está acá, voy a ocupar este, ¿sí? Observa respecto a este ángulo, ¿cómo son? Son iguales. Quiere decir que como este ángulo es igual a este ángulo, voy a ver si este ángulo ahora es igual a este. Ah, muy bien. Entonces este te sirve como un recurso, ¿verdad? Sí. A, hoy voy a C, observa. Veamos si coincide. Excelente. Nos ¿Observan hace en falta casa? uno. Nos hace falta uno, como tú bien lo dices. Veamos acá. Observen. Mira, Muy bien. coinciden. Entonces, ya tenemos que estos tres ángulos son Iguales. iguales. Lo hemos verificado con ese recurso.
Con este recurso, sí. Ahora, ¿qué pasa con la medida, Doris? ¿Te recuerdas de algún instrumento que utilizábamos para medir ángulos? Claro, el transportador. Correcto, el transportador. Espero que en casa tengan uno para corroborar que ese triángulo presentado en el libro de texto, pues, tiene sus ángulos con una medida igual a 60 grados. Pero ¿qué tal si lo hago yo? Me parece. A mí Perfecto. me gusta utilizar el transportador, así que Vaya, hazlo tú. vamos a ver. La tarea que me ha dejado Doris, o que yo agarré, es ver si la medida de estos tres ángulos es justamente 60 grados. Muy bien, ¿cómo utilizo el transportador? Coloco el centro del transportador, lo voy a hacer ahorita en C. Ujú. El centro lo coloco en C. Otra cosa muy interesante es que debe de coincidir, ¿verdad? Acá con el lado del triángulo. Y ahora contamos, Doris, si te fijas en la parte interna, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60. Entonces, Vamos por buen camino. podemos decir que sí, la medida de este ángulo es 60. Ya llevamos uno. Vamos con el vértice B. Coloco el centro siempre en el vértice. Ujú. Me aseguro que esto coincida acá y luego cuento. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Muy bien, ya llevamos dos. ¿Es necesario el tercero? Sí, ¿verdad? Sí es necesario. Veamos cómo puedo hacer el tercero. Lo voy a colocar acá. Coloco el centro acá en el vértice. Me aseguro que esto coincida y ahora cuento, ¿verdad? En la parte interior. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Doris, no se diga más. La medida de los tres ángulos es 60 grados. Va, pero tengo otra pregunta para ti. Ah, otra. Dígame. Imagínate que nosotros hemos hecho ese trabajo para este triángulo en particular. Claro, un triángulo equilátero. Pero ¿tú crees que se cumple para todo triángulo equilátero estas dos condiciones? Bueno, no sabría decirte porque lo hemos comprobado para uno, pero para los demás no sé. ¿Hay alguna forma de poder encontrar eso? Sí, hay una forma. Entonces vamos a hacer un proceso matemático para verificar que en todo triángulo equilátero se cumple, que los ángulos son iguales y que su medida es 60 grados. Bueno, ahí entonces te dejo a ti. Sí, Yo me hago a un lado y tú me explicas. vale. Como te digo, vamos en orden. Queremos llegar a que los ángulos son iguales. Lo primero que tenemos que hacer, y te voy a dar una pista y quiero que tú recuerdes lo de la teleclase anterior, igual que nuestros amigos en casa. Muy bien. Observa. Asume que no tienes información sobre este lado. Y lo único que sabes es que AB es igual a AC. ¿Sí? Este lado es igual a este lado. Ahora relaciónalo con algo que vimos la clase anterior. El triángulo isósceles cumplía que tenía dos lados que eran iguales. ¿A eso te referías? Sí, pero hay una relación entre lados y ángulos, ¿te recuerdas? Ah, sí, es cierto. Tenemos lados que son iguales, ¿verdad? Los ángulos opuestos a estos lados también son iguales. Excelente, Esto lo traigo Abraham. por acá, Doris. ¿Me permites? Lo coloco. Como que sospechabas que lo ibas a Sí, ocupar. no, lo que pasa es que ya lo tenía, se me estaba olvidando. Lo que tenemos acá, voy a tomar este marcador. Este es un triángulo isósceles, lo que tú me estabas diciendo. Sí, Esto significa que estos lados son iguales. correcto. Encontramos en la clase anterior de que tenemos que este ángulo es igual a este ángulo, ¿verdad? Exacto. Porque se oponen a lados que son iguales. Iguales, correcto. ¿Y Entonces, ahora para qué me sirve eso? eso vamos a ocupar. Fíjate, has dicho la palabra clave, iguales. O sea, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Muy bien. Quiere decir que en nuestro triángulo, si AB es igual a AC, ¿qué tenemos? A ver, tenemos, si estos dos lados son iguales, significa que los ángulos son iguales. Quiere decir que este ángulo, Es igual. el ángulo ABC, Muy bien. es igual a qué ángulo? A este. A este ángulo, Correcto. ¿sí? Al ángulo AC. No.
Lo podemos decir mejor BCA, Doris. Sí, tienes razón. BCA, si quieres lo señala para que nos entiendan. BCA, Correcto. este ángulo. ¿Sí? Sí, está bien. Va. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Si te fijas, ya tenemos que estos dos ángulos son Iguales. iguales. Ah, andamos buscando siempre esto. Nos hace falta el tercero entonces, Doris. Voy a repintar esto porque mira, se nos ha borrado. Ujú. Ahora ya tenemos estos dos. Como tú dijiste, tenemos que ver el tercer con el tercero. ángulo. Ahora te doy la pista y nuevamente utilizas tú eso que tienes ahí de ese teorema. Ah, muy bien. Siempre Ima- tengo que buscar dos lados, ¿verdad? Ajá, ahora imagínate que no conoces este lado. Ah, es como que voy a ocupar esto, ¿no? Me parece. Vuélvelo a hacer, por favor, quiero ver. Ah, Observen en significa casa. que es como que tenga más o menos esto, digamos. ¿Verdad? Sí. Donde tengo que este lado es igual a este. Ujú. ¿Qué significa eso, Doris? Que este ángulo es igual a este, pero ¿cómo escribo este ángulo? Que, bueno, ya teníamos que estos Sí. dos ángulos. Ahora, este ángulo es igual A este. por ese teorema que teníamos. Muy bien. Significa que si BA es igual a BC, Muy bien. ¿qué pasa? El ángulo BCA va a ser igual a ¿qué ángulo? sería al ángulo CAB. Correcto. CAB. Muy bien, voy a volver a colocar esto porque Sí. lo veo un poco extraño, ¿sí? Sí, gíralo. Eso nos dio una mejor visualización para comprender cuando aplicábamos el teorema, cuando estos dos lados eran iguales. Sí, ¿y ya lo hemos resuelto entonces? No, te doy una pista. Observa. Ángulo ABC igual al ángulo BCA. Échale ojo a este ángulo, mira. Se lo estoy echando. Ya lo vi. Vaya, ya que lo has mirado así con malicia, No, con observa malicia. este otro. Ajá. Ah, es el mismo ángulo, por eso me decía que me fijara bien. Este Ujú. ángulo es igual a este. Ah, ya ¿Qué encontré. relación encontraste? ¿Me permites escribirlo? Sí, claro, Dijo lo que puedes tenía ganas, escribir. pero yo quiero escribirlo. Si Entonces, gustas aquí, porque ahí vamos a hacer otro proceso. Vale, entonces voy a escribir acá que el ángulo ABC, correcto, es igual al ángulo, al ángulo BCA. exacto, BCA. Observen allá en casa, ¿sí? Y eso al mismo tiempo es igual al ángulo CAB. Exacto. Bueno, Doris, entonces matemáticamente hemos demostrado que justamente en cualquier triángulo equilátero, sin importar cuánto valen sus lados y todo lo demás, sus ángulos son iguales. Sí, ya tenemos, porque si te fijas aquí la única condición que hemos puesto es equilátero. Nada de hablar de medidas exactas, a decir 5 centímetros, 7, nada. Ah, pero En general. Todavía nos hace falta esto. Esa es la parte que te voy a dejar a ti. Ah, bueno, siempre me deja lo más difícil, pero hoy como vengo con mucha energía, lo voy a hacer rápido. ¿Sí te fijas? Y estoy seguro que esa energía que tú tienes la tienen nuestros chicos en casa. Claro. Quiero ver, ¿qué utilizamos cuando tenemos un valor que no conocemos? Valor que no conocemos. ¡Una ¿Me ayuda? incógnita! ¿Oíste lo que ¿Qué dijeron? dijeron? Que usábamos una incógnita, es decir, una variable. En este caso, usualmente se ocupa X. Sí, esa es la más común. Bueno, entonces voy a colocar aquí CAX, la medida del ángulo. Sí, la medida del ángulo. Puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Sí, la medida de cualquier ángulo. ¿Qué pasa si decimos que es el ángulo ABC? Sí, puede ser el ABC, pero como yo ya sé que son iguales, Justamente es como que eso. si yo quiero sumar, digamos, bueno, si tengo aquí, ¿sabes por qué quiero sumar? Porque me recordé de la propiedad de la suma de los ángulos internos. Tú sí te acuerdas de lo que viste Claro, anteriormente. si yo voy a la escuela a estudiar y a aprender, no creas que voy a perder tiempo. Que Mira, me alegra. te voy a recordar, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a... 180. Ah, tú también, ¿no? 180. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque sé que los tres ángulos son iguales, ya lo demostramos anteriormente. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que los tres ángulos son iguales y que también la suma de los tres es... 180. Exacto. Pero esto también
Séptimo aprendí que es igual a 3x igual a 180 grados. Y ahora el problema ya está resuelto. X es igual a ¿cuánto, Doris? A 180 entre 3. ¿Qué te parece si le preguntamos a nuestros amiguitos en casa? Está fácil, pero bien. 180 entre 3. 60. Correcto. Grados. Muy bien. También hemos demostrado matemáticamente que la medida de los ángulos en todo triángulo equilátero es 60 grados. Bueno, nos vemos a la próxima. Espero que esta clase la hayan comprendido. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.